Amigos y hermanos, un saludo cordial para cada uno de ustedes y es un grato privilegio poder llegar a través de este medio con el mensaje de la palabra. Hoy meditaremos en el Salmo 109 del versículo 6 al versículo 20. El propósito es que cada uno de los oyentes confíen en que Dios juzgará a los malvados y que podemos confiar en Dios nuestros sentimientos y nuestra causa. Hemos titulado esta breve reflexión Oración para que Dios juzgue al malvado. Vamos a dar lectura de esta porción del Salmo 109, del versículo 6 al 10. Dice la palabra: Dicen consigan a un malvado para que se ponga en su contra. Envíen a un acusador para que lo lleve a juicio. Cuando llegue el momento de juzgar su caso, que lo declaren culpable. Tomen como pecado sus oraciones, que sean pocos sus años, que otro tome su lugar, que sus hijos queden huérfanos de padre y su esposa quede viuda, que sus hijos vaguen como mendigos y que los echen de sus hogares destruidos. A lo largo de su vida, David enfrentó circunstancias difíciles, siendo probablemente este salmo una alusión a los tiempos críticos que sufrió la persecución de Saúl, quien pretendía matarle por sus celos enfermizos de poder. Esta historia se registra en el libro de Primera de Samuel, los capítulos 21 y 22. Retornando al Salmo 109, los versículos del 6 al 19 son una radiografía del corazón del hombre gobernado por las maquinaciones del acusador. En él es donde anida todo un enjambre de sentimientos y pecados que nacen de un corazón egoísta y mezquino, que no tolera el bienestar de los demás y que aún está dispuesto a recurrir a un testigo falso para denunciarlo y producir su ruina, acusándolo hasta de su devoción y sus convicciones como transgresiones y pecados que deben ser castigados. Me recuerda a la injusta condena que sufrió Daniel por orar al Dios Todopoderoso antes que cumplir con una orden arbitraria firmada por Darío, razón por la cual tuvo que ser arrojado al foso de los leones. Estos tiempos no son diferentes, cuando las leyes pretenden judicializar a quienes que por sus convicciones defienden la vida, la familia y el orden natural de lo establecido por Dios. Me hace pensar en la indiferencia de quienes desean autodeterminar su forma de vida conforme a sus criterios, pero también de la manera que el hombre engendra un sentimiento hostil en contra de la fe y su cosmovisión, y yendo en contra de lo natural, del sentido común, de la razón y la ciencia, pretenden de manera totalitaria establecer la construcción de un pensamiento y una ideología que no tolera la forma diferente de pensar de los demás. Hoy se admira y promueve el orgullo y la soberanía del hombre, que cuestiona los preceptos de Dios y arremete con osadía en contra de sus leyes y se apresura a enarbolar el pecado y la autocomplacencia como virtudes. Podemos aprender a través del testimonio de David que cuando se encuentra rodeado de estas amenazas y después de toda la recatafila de maldiciones que el salmista enumera producto del odio de quienes querían su mal, él concluye sencillamente remitiendo a Dios la responsabilidad de actuar conforme a su soberanía y voluntad, porque él conoce la justicia de Dios. Queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En Romanos 12, 19. Por lo tanto, la lección que nos deja el salmista es que no nos toca a nosotros responder las amenazas y maldiciones de quienes buscan nuestro mal actuando de la misma manera, sino por el contrario, como enseña la palabra, remitiendo esa causa a Dios, quien juzga las cosas con total justicia. En el versículo 20, David simplemente remite su oración a Dios pidiendo que abogue por su causa. Dice el versículo 20, que esas maldiciones sean el castigo del Señor para los acusadores que hablan mal de mí. David encomendó su causa al Señor y Dios
que pelea en favor de quien sufre la injusticia, máxime si quien sufre la injusticia conoce la justicia de Dios y remite su causa al que juzga justamente. Dios responde a la oración de sus hijos y los colma de favores. Elevemos hoy nuestras oraciones al Señor pidiéndole por 3 motivos. 1. Pedir que la justicia de Dios sea manifiesta a quienes en estos tiempos sufren la aflicción por la arbitrariedad y egoísmo de la gente. 2. Para que en todo tiempo la confianza y la fe de sus hijos puedan ser sostenidos y permanecer firmes, confiados en que la respuesta y la justicia vienen del Señor. Y 3. Para que Dios ponga convicción de pecado en los hombres que están cegados por el egoísmo y la envidia. Queridos amigos, Dios bendiga sus vidas en esta mañana y que Él y la gracia suya puedan ser siempre colmando toda bendición sus vidas. Muy buenos días.